Elegir un equipo es elegir cómo transcurren los domingos. El fútbol distingue a uruguayos y uruguayas, genera identidades culturales y sociales desde el 900. También se puede hablar del fútbol como conflicto y de su producción de desigualdades. Estar pendiente de mundiales, poner el dedo en el calendario. Tenemos un ejercicio de repasar nuestra vida teniendo en cuenta los años mundialistas, como lo dice Quique Martínez, un periodista. Son 4 años de espera, esta vez un poquito más. El Mundial genera un nuevo pacto entre una sociedad y su selección. Así de complejo es este fenómeno. Pero, ¿será solo una cuestión deportiva? Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy no es para hablar de fútbol, es para hablar del Mundial. También vamos a hablar de fútbol y por eso tenemos la compañía de Soledad Cejas. Soledad, bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por invitarme, un placer por favor, realmente. Y bueno, un compañero de la casa como Martín Rodríguez, bienvenido Martín. Gracias por haberte robado unos minutos Ahí, el tiempo ese que cuando empieza ya sabiendo que dentro de no sé cuántos días me tengo que ir, cada día es más corto, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, no, pero gracias a ustedes por la invitación, profe. Un gusto, como siempre. Por favor. Martín es periodista deportivo, estudió en UTU, comenzó su carrera en el 2004 como relator en 13 a 0. Bueno, después de ahí has tenido una larga trayectoria. Bueno, hoy estamos hablando de cadenas internacionales y la conducción de Informe Capital, o sea que para la gente de TV Ciudad es muy... Sí. MBD Noticias, edición central. MBD, tiene razón. Disculpe. Por favor, no, por favor. No, disculpe. Pero antes sí, Informe Capital, cuando la grifa de informativo era otra. A mí me quedan muchos los nombres viejos. Mirá que a mí también, Y creo que es algo que se va acentuando. Y bueno, imagínate la distancia. Claro. ¿Cuánto se va a acentuar? Así que bueno, así está Martín. Y Soledad es licenciada en comunicación, periodista deportiva, tuvo pasajes por el IPEP y conduce Concentrados en Canal 5. También estás en la mañana. Sí, estoy en la parte de prensa, en los informativos. En los informativos. Sí. Pero no haciendo solo Estaba deporte. en la mañana, Ah. en modo país, pero ya no. Volví a hacer mi horario completo a prensa y a dedicarme al deporte desde el noticiero. Bien, así que estamos hablando con gente que está muy metida en todo el tema de la información y también en el periodismo deportivo. Tú acabas de venir de la cobertura, porque Sí. estás en AUF TV también. También en AUF TV. Sí, de la cobertura del Oso de Sur. Del Oso de Sur. En Asunción. Sí, eso fue por por Canal 5, que bueno, tuvimos la posibilidad de viajar a Paraguay y de experimentar una vivencia. Yo, por ejemplo, nunca había viajado, nunca me había tocado la posibilidad de poder compartir así tan de cerca con deportistas, en este caso en uno de Sur, que realmente a mí me generó mucha expectativa porque va mucho más allá del fútbol, ¿no? Claro. Entonces se vive otro clima, hay otro ambiente, entonces realmente fue muy interesante. Bueno, pero ustedes ahí en Concentrados tocan muchas cosas de otros deportes, ¿no? Intentamos no hablar de fútbol. ¿Cómo que Intentamos, claro, porque hablamos de fútbol en el noticiero. Claro. Encontramos ese espacio para poder difundir todos los deportes, que realmente son muchos, además a los que los uruguayos les va bien, entonces, y siempre se hace difícil, con la agenda, armando la agenda en un informativo, uno a veces no le encuentra el espacio correcto a otras disciplinas, y bueno, en Concentrados intentamos eso, intentamos mirar un poquito más allá de un resultado, de un partido, de un error, y poder hablar de historias de deportistas, de cómo se desempeñan hoy en día, porque realmente, bueno, la delegación que fue al Oso de Sur, una delegación histórica, más de 300 deportistas que viajaron, muchos conocí las historias viajando, porque realmente es imposible conocer 300 historias, ¿no? Uno conoce a los más populares o a los deportistas de élite, pero realmente son muchos los deportistas que están día a día, ¿no? Trabajando muchísimo para poder dedicarse al deporte. Es una linda experiencia la de viajar a ver una competencia que no solamente sea fútbol. Yo tuve la posibilidad y es
es interesante cómo se da una relación entre los deportistas y los periodistas totalmente distinta. Sí, claro, cambia la lógica, ¿no? Sí, sí. Porque el fútbol acá parece que digamos, abarca todo o invade todo y a veces, sobre todo quienes no estamos muy vinculados a otros deportes que no sean el fútbol y el básquetbol, que son los más populares, tendemos a pensar que las lógicas son iguales en todas las disciplinas. Y no, por ejemplo, yo recién escuchaba a Soledad valorar el tamaño de la delegación que fue a los ODESUR. Claro. ¿No? Claro, en el fútbol, para empezar, esa variable no existe porque se clasifica y van los 20 y pico o no van, ¿no? Pero en una serie de disciplinas, ¿no?, que en Uruguay en general no gozan de mucha cobertura, ese solo hecho, ¿no?, que se agrande el número de quienes van, capaz que es mucho más razonable de ser celebrado que aspirar a tener la medalla tal cual. Y el valor que le dan los deportistas a la presencia del periodismo, claro, porque no están acostumbrados a no ser, bueno, un juego olímpico, una competencia de otras características, pero uno de sur que inicia el ciclo olímpico, que está un escalón más abajo, por decirlo de alguna manera, de lo que es un juego panamericano, por ejemplo, le dan un valor tremendo, que vos puedas hacerle entrevistas a jugadores de hockey, de handball, de levantamiento de pesas, de físico-culturismo, o sea, hay un montón de disciplinas de skate que recién ahora además están desarrollando y ellos valoran mucho la presencia del periodismo porque necesitan esa difusión. Por eso te digo que es una muy linda experiencia porque hay una convivencia diferente. Bueno, vos que tenés experiencia también sabés que con el fútbol es todo mucho más complicado. ¿Cómo va a ser ir a Qatar? ¿Cómo viene la preparación y cuándo te vas? Bueno, me estoy yendo, voy a hablar con los tiempos del programa. Sí, hable tranquilo. Este fin de semana. En este momento en el que ustedes me están viendo, yo ya estoy en Qatar, aunque en realidad les estoy hablando desde un sillón instalado. ¿Ya vas a estar en Qatar? Ya voy a estar en Qatar el domingo por la noche. El domingo por la noche. Exactamente. Capaz que llego para la emisión por la web de TV Ciudad. ¿Cómo no? ¿Y qué se hace? ¿Madrid y Qatar? Claro, de Montevideo a Madrid y de ahí a Doha, exactamente. Para hacer una cobertura que te va a llevar... ¿Ya tenés definido cuándo volvés o por ahora todavía no? Bueno, desde que trabajo para DirecTV en generar los vínculos en los torneos que he relatado, siguiendo principalmente la campaña de Uruguay, aunque a veces se puede hacer algún partido más, pero es por la campaña de Uruguay, son precisamente en el tiempo también por la campaña de Uruguay. Es decir, hay fecha de llegada y el pasaje de vuelta siempre queda abierto en función de la suerte deportiva, que ojalá sea la mejor posible. Sí, señor, ojalá que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de ustedes, de su vida. Para eso le pedimos que nos mandaran una foto. Así que bueno, vamos a ver cuál es la primera foto que vamos a ver. Ah, mirá. Esa foto de Martín. ¿Tengo que hablar de esa foto, profe? Y sí. Tengo que hablar de esa foto. No tenés que hablar de la foto, tenés que decirnos algo de qué te trae. Estás en Maldonado. Estoy en Maldonado. Pero es Maldonado, ciudad Maldonado. Es Pinares Las Delicias, es la parada 25. Ahí mi familia tiene una casa, disfruta de una casa desde hace, yo no sé cuántas décadas, creo que desde la década del 40 del siglo pasado, una casa que construyó mi abuelo, que era de familia de constructores italianos, que trabajó de eso durante mucho tiempo. Con su hermano, con su padre, la fueron levantando. Abarca una porción de terreno mucho más grande que las de las miles de casas que han ido poblando esa zona, que en ese tiempo no tenía ni luz, tengo entendido, hubo que estirar los cables hasta ahí. Entonces, en mi familia hemos tenido y seguimos teniendo, ahora que mi abuelo ya no está, que su hermano tampoco, que su padre, ni que hablar, ya hace mucho más tiempo que no, el privilegio de vacaciones largas y más bien gratuitas, durante toda la vida, ¿no? Que es algo que uno naturaliza cuando lo tiene, claro, pero no está pero que en realidad mucha gente no tiene ni una sola vez en su vida. Es verdad. Y ahí estás, eras un ciclista o un triciclista. Un triciclista, me parece, me acuerdo de ese triciclo. Sí. Es más, identifico la casa de fondo. En la casa que se ve ahí en el ángulo de arriba a la derecha vivía un señor al que le decíamos el pescador. Eso es la esquina de Elvio Rivero y 7 Cabritos. Hoy ya se dice Maldonado, porque se ha ido extendiendo mucho Maldonado. No tiene nada que ver con lo que fue. Esa calle está asfaltada, por ejemplo. ¿Está muy lejos de la playa, no? Está a 7, 8 cuadras, 6, 7 cuadras. Bien. Sí. Preciosa zona. O sea, una linda, bueno, vos tú eres una rica historia de relación con tu abuelo y con tu abuelo, ¿no? Claro. Bueno, y con mi abuela aparte, que por supuesto que estaba en ese tiempo también. Muy bien. Después hiciste la escuela porque vos sos hincha de Aguada, pero sos de la Aguada.
como la gran mayoría de las y los hinchas de Aguada, no. No, porque claro. Aguada tiene el don de tener una hinchada enorme. Dicen que la más grande. Y uso el dicen por una cuestión de humildad falsa. En realidad, bueno, todo remite a los vínculos, ¿no? Me hice hincha de Aguada mirando una vez una final con mis abuelos, que no seguían mucho el deporte, pero el básquetbol tiene eso que a veces se engancha a gente que capaz que con el fútbol se puede aburrir más, sobre todo cuando los partidos son tanto a tanto. Y en los tiempos de aquellas finales de Aguada con Cordón, que Aguada en general perdía, así Es que verdad. también cuento las malas, hubo un partido que estábamos viendo en el que ellos hinchaban por Aguada, mi abuela se había criado ahí, pero no mucho más que eso, y yo a partir de ese día, por esas casualidades que son las que casi siempre determinan las pasiones deportivas, dije, siendo muy chico, que era hincha de Aguada, y bueno, y eso quedó. No hubo nadie que te corrigiera. Nadie me corrigió. Pero con el tiempo, digamos que dio sus frutos Ya, también. no, ¿no? está muy bien. Aquella época de Cordón, claro, el Cordón de Cito que tenía mucho dinero y ganaba todos los campeonatos. Creo que ganó como 8 campeonatos casi seguidos. Y ganó una cantidad de campeonatos y bueno, y Aguada en general llegaba a finales que casi siempre, salvo en alguna ocasión, daban cuenta de campañas que superaban las expectativas. Y ahí se da otra cosa que volvemos a lo de la comparación del fútbol y el básquetbol con otros deportes, ¿no? A mí siempre me generó una impotencia, o por lo menos a partir de cierto momento me generó frustración e impotencia, y es esto de medir a los equipos que hicieron grandes campañas superando expectativas, más por lo que le faltó En la última fecha. que por todo lo que claro. recorrieron que nadie había esperado, ¿no? Porque no se armaban esos cuadros en general para ser campeón. Pero bueno, eso es... No, está muy bien. Yo siempre digo que muchas veces en el deporte, no solamente en el fútbol, en el básquet, sino en todo el deporte, se juzga al final sin tener en cuenta cuál fue el principio, ¿no? De dónde partiste y a dónde llegaste. Entonces, de repente te empieza a ir bien y dices, pues tenés que ser campeón, pero no estabas preparado para eso. Y en el básquetbol, donde pesa mucho cuánto dinero se dispone para armar un equipo, Claro. es muy bien. Pero bueno, estudiaste en la UTU. De comunicación, En comunicación social, social. ya a nivel terciario, Bien, claro, cuando sí. ya tenía muy definido que quería ser comunicador. Sí, sí. Me acuerdo que me hiciste una entrevista. Te entrevisté ahí. Es verdad. ¿Quién iba a decir que Que 20 no- años después? Te iba a estar entrevistando yo. Claro, ideas cruzadas. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a ver tu foto entonces. A ahora, ver. ¿te parece bien, Soledad? Dale. Que también me llamó la atención la foto que elegiste, que también es en el este. Sí, ¿O no? me voy un poquito más al este, me voy a Barra de Balizas, donde también, y veo, parece, bueno, pura coincidencia, ¿no? Con Martín, pero sí, algunas coincidencias en cuanto a que yo también tuve la posibilidad desde muy chiquita, porque mi madre estaba embarazada cuando se pudieron hacer de ese terreno en Balizas, ahí construir un hermoso ranchito que hoy, bueno, ya es un poquito más grande y tiene algunas comodidades que en aquel momento no las tenía, pero donde supe gozar de todas mis vacaciones. Y de las vacaciones cuando, por lo menos en aquella época, y tengo la sensación de que la gente se tomaba todo enero o todo febrero. Hoy en día me parece que se va como dosificando un poco más la licencia, pero antes era, bueno, terminaban las clases, nos íbamos a fines de diciembre y nos quedábamos todo enero en Balizas, en un rancho sin luz, sin agua de OCE, porque había que dar varios bombazos, era agua de pozo y había que llenar el tanque permanentemente, donde para bañarse con agua caliente había que calentar en una ollita, en una caldera, y éramos felices, Claro. no necesitábamos absolutamente más nada. Y bueno, ahí está, esta es mi madre, la que está con la campera Adidas. Después mis abuelos maternos, también tuve la suerte y tengo la suerte de disfrutar a 3. Mi abuela paterna también, hasta el día de hoy la disfruto, por suerte. Y hay una velita, porque también se da la particularidad en mi familia de que mi madre cumple el 25 de diciembre y mi padre el 31. Mirá. Sí, entonces eso era un 31 de diciembre en Balizas en el cumpleaños de mi padre. Mirá, qué increíble. Que creo ¿no? que sacó la foto. Qué feo, ¿no? Porque siempre estás en el medio de otras No, fiestas. horrible para ellos. Para ellos, no, para Tremendo. ellos. Mi madre siempre cuenta, nunca tuve un regalo de cumpleaños. Claro. Claro. Nunca pude festejar con grupos de amigos, porque era 1 o 2 amigos que, bueno, que en Navidad la iban a saludar, pero estaba todo el mundo en familia. El 31 de diciembre, el 31 ya es distinto porque, bueno, mi padre creo que festejaba siempre antes, al mediodía, su cumpleaños, y yo, bueno, ya después la noche era Año Nuevo. Pero sí, es una coincidencia maravillosa. Posteriormente, ahí yo tendría, no sé, 6, 7 años, no me puedo dar cuenta, pero calculo que algo así. Yo con 15, mis padres se separan, y bueno, y eso me terminó sirviendo porque
indudablemente tengo que pasar Navidad con mi madre, fin de Ah, año no con mi tenés padre, discusión. y no tengo discusión ni ningún tipo de problema. Quedó así establecido, obviamente, y va a seguir así toda la vida. No vas a tener problemas. Me resultaba muy curioso cuando leíamos tu perfil porque vos decís que descubriste el amor por el periodismo y recordás con mucho cariño la primera etapa en radio donde estabas en un programa que se llamaba Hombres de Fútbol. Muy particular, pero sí, fue mi primera experiencia en radio profesionalmente hablando, porque todos sabemos cuál es la realidad del periodismo, sobre todo deportes, en nuestro país y algunos vicios que tiene y necesidades y demás. Pero sí, mi primer contacto fue ese, y gracias a ese contacto y a esa posibilidad de poder estar en aquel momento, Hombres de Fútbol estaba en Radio Imparcial, también conocí a muchos colegas y eso me fue llevando a poder hoy en día estar donde estoy, pero realmente esa era una particularidad que en aquella época, no sé, hace 10, 12 años, tampoco se cuestionaba tanto. Claro. No, Hoy en claro. día creo que si soy parte de un programa que se llama Hombre de Fútbol, le digo a los dueños del programa, che, vamos a modificar un poco el nombre, no sé. Otra vuelta. Vamos a buscarle la vuelta, porque hoy en día ya me parece que hay cosas que ya no Éramos deberían compañeros- cuestionarse. Éramos compañeros de cabina. Exacto, Estábamos pegados al en la época lado, del Espectador. En el mismo barrio de las cabinas del estadio. En el estadio estábamos al contra lado. la Colombia. Hacia la Colombia, Exactamente, claro. sí. Bueno, muy bien, quedaron presentados. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien. Dale. Y después vamos a hablar de Qatar, del Mundial y vamos a hablar de fútbol. Perfecto. Así que gracias por Muy ya bien. seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Martín Rodríguez y Soledad Ceja. Bueno, de distintas maneras, por tareas periodísticas y porque vas a estar además precisamente en Qatar, bueno, el Mundial es algo que estará presente ya desde ahora, ya empezó desde antes quizás, a estar presente en vuestras vidas. ¿Qué expectativa tienen de un Mundial en un lugar que ha sido tan polémico, ¿no? Tan polémico desde... Como dices, siguen apareciendo cosas, ¿no? Todos los días hay una información nueva. Ahora apareció Blatter después de mucho tiempo hablar de cómo fue la designación, que hubo que cambiar. Bueno, no quiero decir lo que tienen que decir ustedes. ¿Cómo perciben o cómo se imaginan que va a ser el desarrollo mundial? No estoy hablando de fútbol, sino de todo ese mundo que lo rodea y que fue tan polémico en su preparación. Yo creo que, obviamente, futbolísticamente hablando, deportivamente hablando, un mundial siempre genera expectativas, ¿no? Pero si vamos un poco más allá de lo deportivo, a mí no me genera mucha expectativa este mundial, esta Copa del Mundo. Hay situaciones que las conocemos, obviamente, que sabemos que existen, diferentes políticas que se dan en el país, cómo se vulneran los derechos, sobre todo de los más vulnerables, de las minorías, ¿no? Y eso hace que no tengo cierta seducción, ¿no? Como decir, bueno, qué bueno viajar a un mundial. Obviamente, si me traes un pasaje mañana y me decís te vas a cubrir el mundial, no me voy a poner tan fundamentalista, porque si no, tengo que apagar la tele y no tengo que mirar ningún partido. Evidentemente que sí, lo que genera profesionalmente ir a un mundial y cubrirlo es increíble, pero el hecho de que sea en Qatar no me seduce, no me termina de seducir, es algo que no me completa, no digo, bueno, qué bueno viajar a Qatar y conocer esos rascacielos y esos lujos, ¿no? Que hay, ¿no? Me parece que además todo va a estar muy empañado. Todo va a estar, la realidad que se vive en Qatar y en ese tipo de países me parece que no la vamos a conocer, no vamos a conocer la realidad en un mundial porque va a estar totalmente dibujado, ¿no? Con lo que es la organización y con un montón de otros intereses que van a intentar cubrir, ¿no? Algunas cuestiones y tapar algunas cuestiones que van a intentar disimularlas por lo menos. Sí, yo creo que los torneos deportivos todos, mucho más el torneo principal del deporte más popular, más practicado y más consumido en el mundo como el fútbol, son siempre, son siempre muchas cosas. Son siempre muchas cosas, es verdad.
Por un lado, visto, acá es interesante ver desde qué lugar lo miramos, visto desde el mostrador de la organización que está por detrás del evento, no de la sede, hablo de la FIFA, es un espacio de negocio. Es un espacio de negocio o un gran negocio multimillonario del que a su vez, a partir de esa organización que desarrolla FIFA, participan una cantidad de empresas multinacionales, ¿no? Que a través de estos eventos y de lo que implica participar comercialmente, acumulan más de lo que ya de por sí han acumulado, que es muchísimo. Eso por un lado. Visto desde el lado del mostrador de quien organiza o del país que organiza, yo creo que un mundial siempre es un emprendimiento propagandístico. Lo es en las democracias y lo es en las dictaduras, lo es en países organizados bajo lógicas que nos resultan familiares y lo es en otros muy alejados de nuestras lógicas, y ese es el caso de Qatar, donde me parece que evidentemente se centra a partir del comienzo del Mundial o empieza a exhibirse a partir del comienzo del Mundial una estrategia que tiene que ver con el posicionamiento internacional de un país con muchas peculiaridades, donde hay flagrantes violaciones a los derechos humanos, una enorme acumulación de capital, intereses geopolíticos que superan largamente los que podríamos imaginar desde un pedazo de territorio como el uruguayo, al que habitualmente definimos como muy chiquito, pero que es, creo que, 15 veces más grande que el qatarí. Si todo lo que va a pasar en este mes, si la exposición, si esa vidriera que el Mundial trae consigo permite que a la larga haya reformas o cambios que hagan que la situación de las personas que ahí están y que no son las privilegiadas sea mejor, no lo sé. No me hago a priori muchas ilusiones, más allá de que en general las visiones más contemplativas mencionan algunos ajustes legales que se han hecho en los últimos años, cuando también los señalamientos empezaron a ser más grandes. Sí, hoy creo que estaba leyendo que habían llegado, sí, la FIFA publicó un comunicado que habían llegado a un acuerdo para que pudieran viajar palestinos e israelíes a ver el campeonato mundial, ¿no? Y voy a decir, bueno, recién se resolvió. Yo recuerdo hace muchos años antes, una vez que estuve en la Beneverit y allí me preguntaban, hablando de los mundiales, yo estaba hablando del mundial de Rusia, creo, y me estaban preguntando cómo iba a ser Qatar para permitir la entrada de los israelíes o de los judíos, ¿no? Entonces, claro, también yo supongo que hay algunas cosas que lo obligan a ayornarse. Claro. En algunas cosas, claro, pase o no quede, ¿no? Después veremos si algo cambia o simplemente fue un momento y después todo seguirá igual, que es lo más seguramente, probable, ¿no? Seguramente termine siendo un momento. Pero sí, es también eso, es la posibilidad de que el mundo conozca determinadas realidades. Ahí estamos justo mirando uno de los afiches de las protestas que se están dando contra Qatar en este momento. Pero bueno, esa es una de las cosas. Además hay una cantidad de denuncias que están asociadas fundamentalmente, quizás las más importantes, digo, más allá de las que son, no sé cómo definirlas, propias de su cultura, ¿no? Claro, que son más estructurales. Que son más estructurales, las que denuncias que hay cifras que incluso no están del todo confirmadas. Esa cifra de 6.000 y pico de muertos en la construcción de estadios, en realidad no está confirmada. Hay un porcentaje muy alto que ni siquiera se llegó a investigar, claro, en su totalidad. Entonces creo que es un número que no lo vamos a tener confirmado nunca. Sí, dentro de la, digamos, frondosa producción de artículos, claro, periodísticos que hay. Yo recomiendo una nota que hace poquito publicó en La Diaria Felipe Fernández, el Felo Fernández, sí, que ha trabajado aquí, en fin. Hagámosle propaganda, acaba de publicar un libro que se llama El mundo hecho pelota, ¿no? Exactamente. El Felo está en este momento viviendo en Abu Dhabi, está muy cerca, está en Emiratos Árabes Unidos, y durante mucho tiempo ha trabajado estos asuntos que se dan la mano con el deporte, aunque no son estrictamente deportivos. Y en esta nota que menciono marcaba el contraste entre las cifras que se manejan de muertes vinculadas al trabajo en condiciones inhumanas en la construcción de estadios desde los organismos que denuncian con las que maneja oficialmente el Estado, anfitrión en este caso. Y la diferencia es 6.500 de mínima
En los contra últimos 37. 10, 12 años más o menos, ¿no? Yo no me acuerdo el plazo, ¿no? Creo que del Pero 2010 desde que se empezaron a construir los estadios. Ahí más está, o tenés menos. razón, porque la nominación del país como sede fue más o menos Más por o ahí. menos 2010. Pero digo, es un contraste muy fuerte. Estamos hablando de, ahora que se puso de moda decirlo así, de dos relatos muy distintos, y me parecen muy razonables muchas de las estimaciones que llevan el número hacia arriba. Además con la peculiaridad, ¿no?, de que el porcentaje más alto de esas víctimas son todos emigrantes. Extranjeros, ¿no? O extranjeros. Creo que el 80 y pico % de los habitantes de Qatar son de orígenes de la India, de Pakistán, de Sri Lanka, de esas, ¿no?, que son la mano de obra, y que también se denunció mucho que esa mano de obra vivía en condiciones de esclavitud o cercanas a la esclavitud, ¿no? Y también apenas el 25% de la población son mujeres. Eso también te marca una realidad en cuanto al género, ¿no? Sí, eso tiene que estar asociado también a la contratación de mano de obra de afuera, del exterior. Sí, O sea, claro. traen hombres a trabajar, no traen mujeres. Porque creo que los cataríes son 2 millones nada más. La pocos, población es 2.600.000, la población De todo. nacional, y hay, si no me equivoco, unas 300.000 personas que son nativas de Qatar. Vuelvo a la fuente porque parece que vengo acá a decir mira todo lo que sé, y en realidad estuve repasando este No, artículo estamos- del Felo hace un ratito, pero lo recomiendo. Hay, bueno, por supuesto que muchísima gente que llega a trabajar del sudeste asiático, pero también de otros países árabes, Sí, claro. donde la renta per cápita y las posibilidades son menores, y entonces en esta lógica tan perversa de las necesidades, se termina interpretando que igual es una oportunidad ir a trabajar en esas condiciones tan cuestionables, deplorables, con tal de salir de esos lugares de origen y llegar a, por lo menos en este tiempo de mucho desarrollo de la construcción, en este caso a Qatar. Lo que es interesante también es, si quieren tomar café, tómenlo, ¿no? Si no se les va a enfriar. Yo había venido por el café, pero no me animaba. No, préndale ahí azúcar. Pues, Gracias. No, que en esta lógica o en esta situación de mundial es interesante, capaz que ir un poco hacia atrás, ¿no? Porque en definitiva creo que Qatar, vos decías, fue nominada cuando se En eligió 2010. Rusia. Claro. Es decir, después creo que fue en el mundial después, en el Congreso después del Mundial de Brasil, o por ahí, Sí. en el 2014, o sea. 2014. En el 2010, en el No, 2010. ahí En el está. 2010. Te digo porque me acaba de decir el productor Juan. Y ahí que te acordás que el conflicto era el conflicto. Se hablaba de que Blatter le había prometido a Estados Unidos que le iba a dar el mundial, y finalmente lo terminó dando a Qatar, principalmente por los votos de Platini, es decir, de la UEFA. Y recientemente apareció la información de que, en definitiva, Platini le había dicho a Blatter: si tu presidente te pide que votes a Qatar, ¿vos qué harías? ¿No? El presidente de Francia, en El este presidente de caso. Francia Claro. le había pedido. Claro, Sarkozy en aquel momento. En aquel momento es algo así que, y además que dice que Blatter le dijo, o Blatter dice, yo le dije, no sé porque no tengo presidente, porque en Suiza no hay presidente. Más allá del humor, al poco tiempo Qatar le compró 14.000 millones de dólares, no sé, en aviones. Y a se Francia. comprobaron cientos de hechos de corrupción, ¿no? Además, Desde aquella ¿no? fecha a esta Hasta parte, ahora ¿no? fue tremendo, ¿no? Pero digo, creo que acá hay un elemento que importa, que está un poco asociado a lo que tú decías recién, y es qué fuerte que es el Mundial, Claro. ¿no? Qué importancia tiene un campeonato del mundo para que un país que necesita posicionarse internacionalmente, sobre todo por sus problemas geopolíticos, que si está contra Arabia Saudita, que si está al lado de Irán, que los hermanos musulmanes, creo que no me acuerdo cuáles eran, invierte esa cantidad de dinero para tener ese campeonato que no sé si es que lo legalice, o que eso, ¿no? Qué importancia, la fuerza que tiene un campeonato del mundo. Bueno, y también Poder y dinero, ¿no? O sea, fíjate que en África, solo en Sudáfrica, se organizó una Copa del Mundo. ¿Qué necesidad hay, no? Sí, otra de- cifra, perdón, Sí, Sole, sí. muy llamativa es, ahora que mencionaste Sudáfrica, el contraste entre lo que invirtió cada país para organizar su mundial o el respectivo mundial, y es un contraste que pone a Qatar a niveles
absolutamente exorbitantes. Es Claro. decir, es otra escala, pero no en comparación con Sudáfrica, que alguien puede pensar, bueno, el tema es que fue hace 12 años. No, en comparación con Rusia 2018, que es algo mucho más cercano, que ahora que estamos en un momento en el que Rusia está embarcada en una guerra con la invasión a Ucrania, de repente puede generar en gente que no tiene esos números la sensación de que lo de Rusia debe haber sido en términos de organización inigualable. No, no, lo de Qatar lo supera muchas, sí, sí. Estamos varias hablando veces. del país más millonario, más rico del mundo, ¿no? Pero que Debe además ser. tiene... Petróleo, gas, todo. No le porque falta además nada. tú también te pones a pensar y decir, bueno, es un campeonato de fútbol, ¿no? Que tiene que tener estadios, ¿no? Vos tenés países que tienen los estadios. Digo, de repente los tienen que arreglar, los tienen que ajustar, pero los tienen. Digo, creo que el próximo ahora ya es Estados Unidos, Canadá. Claro. Los estadios ya están. Andás a ver, le harán algún arreglo, capaz que hacen alguno nuevo, pero les debe sobrar cantidad. Bueno, ahí hay otro contraste fuertísimo. Es decir, Qatar hace en el territorio del departamento de Durazno lo que van a hacer dentro de 4 años 3 países juntos que son todo el territorio de Norteamérica, Claro. 2 de los cuales son países que están en lo que en algún momento definíamos como el primer mundo Sí, sí. desarrollado, uno potencia por muchos problemas que tenga Estados Unidos, después Canadá con elementos de estado de bienestar, más México, ¿no? Que tiene otras características, pero que ya hizo 2 mundiales. Claro. Y sin embargo ahora se tienen que Y juntar. Juegos Olímpicos. Claro, más allá de que hay ahí también seguramente lógicas políticas en eso de cómo las sedes a veces se desarrollan en conjunto. Y lo otro, hablando de la política que me surge, es cómo ese juego político es sumamente también intrincado a la interna de FIFA, al punto tal de que Blatter, desde su lugar de rey destronado, ya que estamos hablando de monarquías, digamos, ahora en sentido figurado, dice en el 2022 todo lo que en 2010 Claro. sabía y no decía. Exactamente, exactamente. No, y me parece que hay otra cosa que, tomándote lo que estabas diciendo tú de eso de que, bueno, mirándolo desde la organización, ¿no? Desde la FIFA, mirándolo del país organizador, pero también hay una mirada sobre los mundiales que puede ser la mirada desde, de repente, nuestro lado, por ejemplo, ¿no? Desde nuestro lado como Uruguay, como uruguayos, y también como comunicadores, como periodistas. O sea, también es una gran oportunidad. O sea, hay una cantidad de contradicciones, pero también es una gran oportunidad. Es una oportunidad de trabajo, es una cosa que entusiasma al Uruguay. Se ven en televisores, por ejemplo, cantidades, se sortean autos. Como que la ilusión genera una cosa de explosión que con ciertos elementos de economía y le da al país también un reconocimiento, ¿no? Uruguay tiene, es decir, la presencia de Uruguay en los campeonatos del mundo es, yo insisto mucho con esto, que para mí es una obligación estatal casi, es como una política de Estado. Uruguay tiene que ir a los mundiales porque le permite tener una promoción que no tendría de ninguna manera y que no podría pagar de ninguna manera. Sí. Y eso lo comprobamos en el 2010, ¿no? Con la participación de Uruguay. Cómo cambió la economía, cómo cambió el estado de ánimo de los uruguayos. El turismo, la gente empezó a conocer Uruguay. Es todo un fenómeno. ¿Y fútbol? ¿Uruguay? Que ojalá sea lo más lejano posible, dijiste. No sé si lo dijiste desde un punto de vista egoísta, decir así me quedo más Así me tiempo, quedo. o si lo dijiste desde el punto de vista, no, yo sé que lo dijiste desde el punto de vista de la ilusión. ¿Qué expectativa tienen de Uruguay? No me gusta ir confiada, no me gusta que nos vayamos confiados. No, sos de Cerro, ¿no? Claro. No hablamos de eso, de que sos de Cerro. No hablamos de eso, pero sí, si bien tampoco, como nunca viviste en Aguada, nunca viví en la República Oriental del Cerro. En ese caso, República Separatista. Exacto, pero bueno, sí, soy hincha de Cerro y creo que Uruguay no le sirve ir ni como favorito ni con esa confianza. Creo que eso es parte de nuestra idiosincrasia, de cómo vivimos el fútbol, de cómo vivimos el deporte en general, que es mejor ir con otra humildad, con otra tranquilidad y teniendo en cuenta además de que se viene un proceso muy corto, ¿no? De un proceso muy corto de un nuevo cuerpo técnico con cambios estructurales bastante marcados e importantes y creo que eso, bueno,
hace a que deberíamos ir con un pie del freno, por lo menos. Bueno, pero más allá de ir o de ir de punto, como dicen, ¿no? Que Sí. a nosotros, era el Lugano era el que decía siempre, nosotros queremos ir de punto y no queremos ir de banca. ¿Qué percepción tenés o qué tienen de lo que pueda ofrecer Uruguay? No quiero comprometer, pero... No. Yo creo que Uruguay tiene una buena selección, tiene una mezcla creo que bastante interesante con jugadores de mucha experiencia y con jugadores jóvenes, ¿no? que están explotando. Creo que la mitad de la cancha hoy de Uruguay no es la misma mitad de la cancha que hace 4 años, porque los jugadores, si bien son más o menos los mismos, tienen otra madurez, ¿no? Y ese funcionamiento, por lo menos en los últimos partidos de eliminatoria, además se ha visto, ¿no? Con la presencia de Vecino, de Valverde, de Bentancur, de jugadores que tienen buen pie, que saben marcar, que tienen proyección, que de 3/4 canchas para adelante realmente tienen un juego bastante explosivo y muy interesante. Y esa creo que puede ser la clave de esta selección. Lo que pasa es que, bueno, uno mira otras selecciones, y Francia y realmente Brasil, Argentina, me parece que están a otro nivel. Sí, a mí me preocupa mucho deportivamente la situación de la defensa del equipo, ¿no? En comparación con el Mundial anterior, donde yo creo que al que me parece que Uruguay llegó con una defensa consolidada y un ataque en aquel momento temible, otras características en el medio campo, hoy estamos con una línea media, con algunos jugadores de primerísimo nivel que nos ponen encima potencialmente de representaciones previas de Uruguay, pero con una delantera con los cracks cediendo espacio ya en el último tramo de su carrera y me parece que Darwin Núñez como gran nueva expectativa y una defensa en problema por toda la gente que falta. Yo creo que ahí hay una preocupación que seguramente la tiene el técnico, ¿no? Es decir, sí, obviamente. Desde afuera dice generalidades sobre aspectos que la gente que está formada y trabajando con un plantel está claro que los debe tener en la cabeza hasta cuando la apoya en la almohada, porque me imagino que Alonso debe pensar ser, en el sí. Mundial las 24 horas, las que está despierto y las que duerme. Y bueno, y me pregunto cómo eso a nivel de la alta competencia lo puede manejar el equipo en una serie que yo me imagino como muy pareja potencialmente. Es decir, en este Mundial, cuando se repasaban los grupos, mucha gente decía, no hay un grupo que sea ese grupo de las grandes selecciones, donde vos decís, bueno, hay 3 grandes equipos para 2 lugares, pero sí se puede manejar el concepto de grupos a priori más parejos que otros. Yo creo que el grupo Uruguay es un grupo a priori muy parejo, en el que posiblemente tengan ventajas en calidad, en historia, en cultura deportiva, Portugal y Uruguay, pero en el que hay 2 equipos que no están para llenar la serie y que son también muy competitivos. Y por cómo se dan los mundiales, no me extrañaría que terminara por lo menos uno pasando, que son Corea del Sur y Ghana. Entonces, ese partido inicial con Corea del Sur, yo siento que es un desafío altísimo para el equipo. Y yendo a una cosa que decía Sole con respecto al proceso interrumpido, ¿no? A mí me parece que Alonso en la eliminatoria, asumiendo sobre la marcha y en un momento complicado, tomó algunas decisiones que demostraron ser muy acertadas, ¿no? El ingreso de Olivera y de Pelistri en aquel momento. Veremos de eso que sigue en la nómina de convocados y en el equipo titular, que es todavía afinar mucho más. Es decir, me parece que tocó pero con criterio, sobre una base que más o menos mantuvo mientras pudo. Ahora hay lesiones, hay otros problemas. El cambio grande que noto es discursivo. Esto de decir yo sueño con ser campeón, yo voy para ser campeón, en lugar de aquello que Tavares nunca lo ponía en estas palabras, pero que se parecía más al partido a partido. No creo que eso implique confianza, creo que Alonso lo hace como factor motivacional y espero que el plantel lo interprete de esa manera. Sí, algo que además los jugadores hablaron y mucho cuando asume Alonso, ¿no? De ser revulsivo en cuanto a la motivación y de hecho muchos han destacado eso por parte del entrenador y creo que está alineado a ese discurso también. Yo pensaba ahora eso que vos decías, ¿no? La importancia de los primeros partidos en los campeonatos del mundo y cuando el Mundial de Brasil, la serie de Uruguay es Uruguay, Inglaterra, Italia y Costa Rica. Claro. Pasó primero Costa Rica. Sí, claro. O sea, nadie se lo esperaba, ¿no? Y bueno, Corea de hecho quedaron afuera Inglaterra e Italia. Corea tiene a Son, que supuestamente no iba a viajar, pero va a viajar, va a estar a la orden, que es una potencia tremenda la de ese delantero.
y tiene varios jugadores que realmente Sí. vienen demostrando al primer nivel, en grandes ligas. Y eso que decía Martín de que no van a, no sé, no quiero poner nombres, pero lo que sé, no es un país que le tocó ir al Mundial. Y no es Qatar, que lo o está por jugando ejemplo, no es porque lo Qatar, ahí organiza. está, no, son selecciones que en sus continentes son selecciones pesadas, son importantes. Se pueden hacer muchos ejercicios en esto, ¿no? Que aparte son muy útiles para que quienes no estamos tan metidos en el día a día del equipo podamos hablar con la soltura que te da la memoria y estadísticas muy cercanas. Uruguay en esta seguidilla de 4 mundiales al hilo, que no se daba desde hace medio siglo más o menos, ¿no? Ya 3 corridos había sido en su momento una gran marca y ahora se suma uno más, y es producto del proceso de selecciones claramente. Tiene recuerdos de cruces contra estos equipos, Claro. nada menos que en el caso de Ghana y de Corea del Sur en Sudáfrica, que es nuestro mejor rendimiento en décadas. Fueron 2 partidos tremendos. No hace falta que les hable del partido con Ghana. El de Corea fue un 2-1, yo creo que merecido, pero muy ajustado, muy cambiante, con momentos de dominación de Uruguay, pero con momentos de Uruguay dominado por Corea del Sur. Podríamos hablar, pero eso sí, ya es comparar tiempos muy distintos del 1-0 apretado del Mundial del 90, contra una Corea del Sur mucho menos desarrollada Claro. deportivamente, futbolísticamente, que la de ahora. Así que me parece que ahí hay elementos como para decir, ojo con los excesos de confianza. Sí, sí. No deja de ser un mundial, ¿no? Son pocos partidos, Claro. son decisiones que hay que tener muy acertadas y mínimos de errores que no te dan margen. Esa es la realidad. Y circunstancias que se pueden dar en un juego, en un partido, una lesión. Digo, la historia no se escribe con lo que no pasó, pero siempre uno dice, si Sosa hubieran pegado, hecho ese gol contra España, si Cavani no se hubiera lesionado para jugar contra... si hubiera estado Suárez en el primer partido, si no hubiera mordido a Suárez. Claro. Hay una cantidad de cosas que... Si que, no bueno, hubiese está- puesto la mano. ¿Eh? Si no hubiese Si puesto no- la mano. Bueno, sí, pero si no hubiese puesto la mano no estábamos acá. Estuvo bien, Luis. No, estuvo si bien. no hubiera picado el penal el loco, no sería esta historia. Yo ¿no? creo que hay que empezar ese razonamiento por si ese árbitro que tanto nos perjudicó Claro. no hubiera inventado la falta de Fuchile, ¿no? Y ahí sí. También. Y ahí sí. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre algunos de estos temas. Igual, de cualquier manera, antes de la pausa, ¿cómo vivís vos? Me la contestás enseguida, tu futura experiencia en Qatar. Ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Martín Rodríguez y Soledad Cejas. No, te decía antes de ir a la pausa, bueno, como es tu expectativa de trabajo, ¿no? En el Mundial. ¿Vos ya tenés una expectativa anterior? Sí. Yo fui al Claro, Mundial de fuiste a Rusia. Claro. Por Y cómo a la se- Copa América de Chile también, ¿no? Fui a la Copa América de Chile, al Mundial de Rusia y a la Copa América de Brasil de 2019. O sea, no la última, sino se jugaron 2 de corrido. Sí, Brasil. sí. La que se jugó antes de la pandemia. Sí, ¿no? Y ahí exactamente. vino un cambio en general de los calendarios y qué sé yo. Y eso explica que se haya vuelto a jugar en ese lugar 2 años después. Bueno, para empezar, siempre las coberturas internacionales, desde la primera que hice en un programa llamado 13-0, que estuve en un campeonato sub-20 en el sur de Perú un mes, las disfruté mucho, porque creo que son momentos en los que uno está 100%, digamos, abocado Claro. a posiblemente las cosas que más disfruta de su actividad, a quienes nos gusta el deporte, el fútbol, un torneo deportivo nos representa más o menos eso. En aquel momento en el que, volviendo a esa experiencia radial con ustedes, profe, en el que yo todavía no laburaba 100% de la comunicación, no era muy nuevo si lo estaba haciendo, era toda una conquista, incluso decir, mirá, yo estoy todo el día ahora dedicado a relatar partidos de fútbol, a hacerle nota a los jugadores, escribir notas para un diario, salir diariamente en programas de radio haciendo los reportes. Entonces, son momentos de plenitud laboral. Está muy ¿no? bien, sí. En algún momento empieza a pasar
que de la plenitud pasamos a la sobrecarga. Y bueno, y ahí hacen lo suyo también las diferencias horarias que de repente nos pueden, en este caso, llevar a tener diariamente actividades en la madrugada uruguaya con el sueño dado vuelta en tiempos de la vida en los que dormir cuesta un poquito más que en otros. Uno ya no tiene aquella juventud de Perú en el 2011, profesor. Por favor. Pero es muy disfrutable y es toda una oportunidad. Claro, hay una cosa que decís que probablemente vos lo hayas vivido esa experiencia ahora en los Juegos del Sur, y es que son momentos que tienen, que uno, por lo menos yo lo sentí muchas veces así, con una gran libertad, en el sentido de decir, bueno, voy a ir a ver a los pibes que van a jugar al hockey, no, voy a la playa, voy a ver tal partido, y es todo para lo mismo, ¿no? Eso que vos decís, o sea, la sensación esa de que el objeto está delante tuyo, es el Mundial, o son los Juegos del Sur, o es lo que sea, y vos te dedicás a eso, de pleno y de lleno. A mí me pasó en algunas oportunidades de disfrutarlo mucho desde esa perspectiva, porque entre otras cosas, quizás hasta también egoístamente, dejás de tener ciertas responsabilidades que tenés acá. Digo que, bueno, tengo que hacerme cargo de mi casa, de mi familia, de lo que sea. Es como que hay un momento de... En el caso de los Odesur, además, como tenés muchas disciplinas en simultáneo, tenés una agenda servida en bandeja para que vos elijas. En un mundial tenés, bueno, ya sabés que a tal hora va a jugar Uruguay y que tenés que estar ahí. Acá tenés un abanico de opciones, porque realmente son... muchos los partidos que se juegan diariamente y además en simultáneos muchas veces, que no podés estar en todo, pero podés elegir lo que quieras. Y eso realmente te sirve. A mí me sirvió muchísimo para aprender, ¿no? Claro. Aprendés mucho. Trabajar para una cadena implica que hay determinadas normas que la cadena tiene con respecto a cómo se debe desarrollar el trabajo. No estoy hablando de coartar ningún tipo de libertad de expresión, sino determinadas... no sé cómo llamar, características de cómo debe ser el trabajo, o es igual que como trabajas en cualquier lugar. En el caso de DirecTV, la diferencia principal está asociada a que es una cadena que a nivel regional tiene su sede en Buenos Aires, pero que, digamos, tiene como mercados en términos de personas abonadas, es un sistema satelital, ¿no?, a sus paquetes de canales, tiene fortalezas o apunta mucho a públicos como el colombiano, el venezolano, el peruano. Entonces, en sus programas hay periodistas de esas nacionalidades que le cambian mucho el tono a la cobertura en comparación con el tono rioplatense, que es más familiar para alguien de Uruguay, ¿no? Si bien tenemos diferencias con el estilo porteño o en general argentino, hay en el fondo una cantidad de similitudes y lo interesante es eso, cómo hablan de fútbol personas que provienen de países que tienen un vínculo con el fútbol muy distinto al que tenemos aquí en Uruguay, que da cuenta de un desarrollo deportivo posterior, pero también hasta una idiosincrasia diferente. Yo te diría que ahí está una de las cosas que cuando empecé a trabajar en donde estoy trabajando ahora en este tipo de cobertura, me resultó más llamativa, más novedosa, y a veces las combinaciones, no en la mayoría de los partidos, pero sí en algunos, te pueden hacer trabajar capaz que con un comentarista que lo vive así y que describe las jugadas que vos describís con palabras que no usás, que no se usan en la cultura futbolera ni en el boliche de acá a la vuelta, y que incluso a veces tiene hasta lógicas de razonamiento que son muy distintas. Claro. Y tienen incluso, yo siempre, a mí me gusta mucho jugar con ese canto que muy de el Pacífico, el sí se puede, claro, ¿no? Y digo, ellos cantan sí se puede porque no han podido. Nosotros no lo usaríamos nunca eso porque ya pudimos. Sería como una falta de respeto. Pero están pudiendo más. No. Lo digo desde... No, sin duda que están pudiendo más y lo están logrando, pero me refiero en el sentido de que hay como una idiosincrasia de cómo, tú lo decías, ¿no? Yo quiero ir de punto, no quiero ir como Colombia fue a algún mundial con un equipo maravilloso y vamos a arrasar y vamos a ser campeones del mundo y quedaron por el camino. No, nosotros calladitos, esa cosa. Trabajar en un informativo o preparar la parte de noticias, cómo cambia un proceso como ¿no? Cuando empieza un campeonato del mundo y es un centro de atención. Hay ideas de cambio, de trabajar de otra manera.
¿Cómo se produce ese trabajo? Ideas de cambio en realidad pasan por la elección de la información. Obviamente que la gente ya está con el chip del Mundial y ya quiere saber quiénes son los convocados de Uruguay, quiénes son los convocados de Argentina, quiénes van a viajar, qué estrellas no van a estar. Digo, hay cuestiones que obviamente que no se pueden obviar. Desde la televisión pública, de todas maneras, siempre intentamos que el foco no esté en un lugar solo. Lo hacemos durante todo el año, que intentamos que el foco no esté en Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional, y también lo hacemos durante un mundial, intentando obviamente que se difunda todo, ¿no? Y no perder de vista otras cuestiones, pero evidentemente que en un mundo tan futbolero, en un país tan futbolero con la idiosincrasia que tenemos, se está jugando un mundial y tenemos que hablar del mundial. Evidente, con los recursos que tenemos, intentar de hacerlo de la mejor manera posible. Yo pensaba, porque el Campeonato del Mundo es algo que tiene, o el Mundial, es algo que tiene como que amplía el espectro de los que se interesan. O sea, el fútbol tiene una cantidad enorme de gente que le interesa en nuestro país, pero este tipo de competencias se amplía. Hay mucha más gente que está interesada en saber cómo le va a Uruguay o cómo va el Campeonato del Mundo en general. ¿Eso significa una modificación de qué forma lo abordamos? Es decir, pensando que hay más público que puede estar interesado en el Mundial. No, yo creo que no, que lo vas a abordar de la misma manera, vas a hablar con la misma terminología, de la misma forma, pero sí es una realidad. Es una realidad y capaz lo que cambia es en una estructura, y es que en un noticiero tenías que esperar media hora, 40 minutos para hablar de deporte, y capaz que durante el Mundial, a los 10 minutos de comenzado un noticiero, te toca mostrar los goles. Pero creo que en cuanto a cómo comunicarlo es exactamente lo mismo. Capaz que antes entrabas mucho más tarde y te decían, rápido, Rapidito, hay una salida sola, pero no, ahora vamos a tener más salidas, Claro. más exigencias desde ese lugar, pero comunicando de la misma manera. Sí, está bueno eso, me quedé pensando en lo que decía Sole, porque me parece que, claro, no nos cambia tanto la forma de comunicar a quienes hemos comunicado deporte siempre, pero yo noto que sí les cambia la agenda a quienes no trabajan en deporte. Es decir, con los mundiales el fútbol aparece en los magazines matinales, en programas periodísticos, ocupa más tiempo en los informativos, conductora, que en general están muy de lleno trabajando la agenda política, social, dura, habitual. A veces terminan teniendo que intercambiar sobre fútbol, lo cual es todo un desafío para las personas a las que legítimamente el fútbol no les gusta, que tienen todo el derecho del mundo a que no les guste, y de repente en su trabajo les toca hablar. Y también es una invasión para quienes desde la audiencia no quieren que les hablen de fútbol, y durante ese mes van a recibir mucha información. Apagan los medios de comunicación. No, y además empieza a pasar mucho que muchos colegas, periodistas, conductores de programas serios, responsables, cuando llega el momento del fútbol tienen una libertad de opinión, ¿no? Esto lo digo yo. No, y estoy de acuerdo contigo. ¿No? Que de repente en otros temas no las tendrían nunca. No, ¿por qué no puso a tal? ¿No? Sí. Bueno, somos 3 millones de directores técnicos, Sí, ¿no? sí, Eso claro. siempre, haya mundial o no, Bueno, pero sí. Está bien. Me tengo que ir. El jugador de Uruguay del Mundial. Tírenla. Valverde. Carbónico sobre lo que Carbónico, dijo ¿no? Sole. Estamos ante la figura emergente, ¿no? Ojalá que tenga un gran Mundial. Qué sabio Tavares, ¿no? Cuando lo dejó afuera de Rusia. Le dijo, vas a estar maduro el mundial que viene. Y pues le pasó lo mismo a Maradona, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, claro, en aquel momento estaba aparte, si no me equivoco, sin jugar Sí. a nivel de primera división, y sí, en No una lista de estaba 23 maduro. en aquel momento También. le tocó quedar afuera. Yo entendí aquella decisión, que mucha gente, Sí, sobre todo sí. después del Mundial, cuestionó, no sé si tanto antes, pero está claro que como expectativa de desempeño individual y por su nivel actual, más allá de la Sí, selección,
después de Suárez Cavani, en otro rol, es lo más fuerte que ha surgido en mucho tiempo, ¿no? Lo quisiera tener cualquier selección del mundo. Cualquiera. Quedémonos con ese concepto. Tal cual. Soledad, gracias por haber venido, No, por habernos favor. acompañado. Bueno, A Martín, ustedes. buen viaje. Vamos arriba, profe. Gracias. Y ta, nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta. Y con ustedes el próximo domingo cuando vamos a seguir haciendo Ideas Cruzadas.